Buenos días, qué gusto saludarle a usted, Gabriel. Muchas gracias por permitirnos a nuestro programa Sobremesa Popular el poder estar el día de hoy, el día lunes 11 de enero del 2021, aquí en Cira Noticias. Vamos a entablar un diálogo a fondo con el señor economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Y también nos acompañan los dos candidatos como asambleístas por la provincia de Tungurahua a la Asamblea Nacional. Se trata de Rosita Belén Mayorga y de nuestro querido compañero y paisano de Pelileo, el economista Rupag Olger Caballero Jerez. Así es, ¿no? Así que bienvenidos a este programa de Sobremesa Popular. Un saludo muy respetuoso y comedido al economista Rafael Correa Delgado. Buenos días, economista. Buenos días, coronel. Buenos días, Radio Cira. Buenos días al señor asambleísta, a los candidatos que están presentes, y a todo Ambato y Tungurahua. Quería decirle que yo estaba listo puntualmente, porque usted sabe lo que es la orambateña, ¿no? Y ojalá todo el país siga ese buen ejemplo, la puntualidad. Pero bueno, muchas gracias por esta entrevista y aprovecho, pese a los durísimos momentos que atravesamos, tiempos extraños, tiempos tristes, no perder el optimismo, tener fe que si tomamos las correctas decisiones, pues este 2021 será recuperación, de prosperidad y de felicidad en unión de nuestras familias. Y quisiera aprovechar, ya que hablé de familia, mandarle un abrazo solidario a aquellas familias que en esta pandemia han perdido un ser querido. Bueno, mi abrazo y los deseos de que este año pues nos vaya a todos mucho mejor. Economista, queríamos preguntarle, la semana anterior usted estaba en México. ¿Continúa en México o está en Bélgica? No, yo estoy en México, me tengo que quedar hasta mediados de febrero. Me invitó una importante universidad mexicana a dar un ciclo de conferencias de una maestría de desarrollo. Y aquí estoy. Ya mismo recibirán por redes la propaganda, ¿no? El miércoles en la primera conferencia. Qué bueno, economista. Bueno, vamos a empezar, economista, y hemos escuchado las entrevistas y todo mundo está con el tema político, el tema económico, el tema de la pandemia. Pero hay mucha gente y he recibido realmente luego de la propaganda que hemos hecho, la difusión de la entrevista con su persona, de preguntarle realmente el aspecto familiar. Es importante. En época política muchos como que nos olvidamos del tema familiar. Y realmente, economista, hemos preparado en primer lugar estos temas que son muy importantes. Hay mucha gente que usted tiene sus seguidores, como también sus detractores, pero es importante que esa gente sepa. La primera pregunta dice, ¿cómo ha sido vivir, economista, sin sus familiares del Ecuador, como su madre, sus hermanos y demás familiares? ¿Cómo usted ha sentido estos 4 años ya la ausencia, el estar separado de su entorno familiar? Creo que está un poco equivocada la pregunta, porque mi familia está en Bélgica conmigo. Lo que pasa es que los ecuatorianos y los latinoamericanos tenemos la imagen de la familia extendida, ¿no? Hermanos, padres, el sustento de la familia nuclear, esposa, hijos, y por eso es que fuimos a residir a Bélgica, fue uno de los factores básicos, porque mis dos hijas ya estaban estudiando allá en Francia y bueno, ya estaban haciendo su vida en Francia. Entonces, pero también, mire, yo les puedo revertir la pregunta, ¿no? Pregúntale a mi esposa cómo habrá sido 25 años vivir en Ecuador lejos de su familia, sus padres, sus hermanos. Yo tengo una familia binacional. Era cuestión de justicia, después de 25 años vivir en Bélgica, en Ecuador, ir a vivir en Bélgica. Por supuesto que extraño a mi madre, por supuesto que extraño a mi hermana, a mis amigos, pero mi familia nuclear está conmigo en Bélgica y de hecho es mi sustento. Aquí una reflexión, si me permiten, ¿no? Claro, claro, La economista. dura de la política, esa opción que uno toma personalmente, lamentablemente es inevitable, peor en un medio como Ecuador y peor en la decadencia, el retroceso en que nos encontramos, se involucra a toda la familia, porque se pierde privacidad, las tonterías que se hablan, que mi hermana multimillonaria, que tonterías, no tonterías, que se pierde la seguridad en gran medida, la tranquilidad. Hay gente a la que le gusta eso y que esté en las fotos, en los periódicos, inaugurando vestidos. Mi esposa fue 10 años, continuó siendo 10 años profesora de primaria y es lo que hace actualmente en Bélgica. Su pasión es ser profesora. Entonces, sí es muy duro y ojalá que cambie la política. Sepamos, por ejemplo, que se vota por una persona, pero la familia es otra cosa, que hay que proteger a esa familia. Y también, si me permiten la reflexión, ¿no? Esto es primera dama y esas cosas, lo más antidemocrático, lo más sexista, lo más discriminatorio. Antidemocrático porque se elige una persona
y su esposa o esposo por estar casado con esa persona electa democráticamente ya tiene poder. Eso no es correcto. Sexista, porque si es hombre, si hay una primera dama para ayudar a los pobres a hacer obras de caridad. Pero si fuera mujer el presidente, ese esposo no es que se va a encargar de la obra de caridad, no va a ser el primer caballero de la nación, se va a encargar de la hidroeléctrica, de algo así, ¿no? La minería, cosas así. Entonces es sexista, manda un mensaje equivocado. Y es discriminatorio, porque si hay primera dama, pues la madre soltera, que trabajando duramente en una empacadora de camarones sostiene a su familia, ¿qué es? La madre millonésima. O sea, ya basta, ¿no? Todas las mujeres tienen igualdad de derechos. Hola, Carlos. Carlos, no te escucho muy bien, ¿ah? Como si está alejado el micrófono, no sé, no te escucho muy bajo. Déjame alzar el volumen, pues. Economista, Ahorita. ya, perfecto. Economista, yo voy a tratar en cambio algunos temas relacionados con el quehacer político, con el momento en que vivimos. Seguramente algunas de las preguntas que yo le voy a hacer ya se la han hecho una docena de veces, pero para beneficio de nuestra audiencia, yo voy a insistir. Vamos al primer punto. En el caso Sobornos, usted fue sentenciado junto a otros y la condena fue ratificada en todas las instancias posibles en el ámbito nacional. La pregunta es, si el candidato de su tendencia gana, ¿usted querría recibir un indulto presidencial o preferiría pelear su caso en cortes internacionales? No soy excluyente, pero qué bueno que advierta que es para que se entere el público que no se ha enterado, porque le hemos respondido 1000 veces. Es una reflexión primero, o completar la información. De esos 10 jueces que trataron el caso, empezando por la jueza Camacho, fue la que sustanció el caso, la misma que cuando yo anuncié el 18 de agosto que iba a ser candidato a vicepresidente, antes de la casación, el 19 de agosto por escrito puso que ya la sentencia estaba ejecutoriada, muriéndose de miedo, tratando de inhabilitarme como candidato. Esos son los jueces que no han juzgado. Solo de esos 10 jueces, 3 tribunales, ya 3, más la jueza de sustentación, 10, solo 3 eran jueces de la Corte Nacional. 7 son jueces puestos a dedo. ¿Saben lo que es eso? Eso se les va a derrumbar pues inmediatamente a nivel internacional. Eso es, pero lo peor, anatema. O sea, jueces temporales para juzgar a un expresidente en lo que llamaron el caso del siglo. Hubieran puesto jueces más decentes al menos, ¿no? Entonces eso es gravísimo. Pero en esa justicia nadie cree, yo ya lo he dicho, yo no voy a aceptar ningún indulto, porque indulto es perdonar una pena, un delito. Aquí no hay delito, yo no me voy a defender solo. No es que voy a decir quién puede creer en la cantinflada influjo psíquico dirigiendo una organización criminal y la prueba es prestar $6,000 que lo deposité en mi cuenta en el Banco del Pacífico, que es del Estado, y lo pagué hasta el último centavo, plata que en verdad venía de un fondo de solidaridad nuestro, de nuestro bolsillo. Mezclaron todos estos sinvergüenzas para construir el muñeco de Soborno. No me voy a defender yo solo. Voy a defender a esos empresarios que ni conozco y que por perseguirme a mí los tienen presos, los tienen también quebrados. Aquí no ha habido soborno, no ha habido nada. Es toda una construcción de inteligencia por parte de esta fiscal corrupta. Usted puede creer lo del cuaderno hecho en un vuelo de Guayaquil a Quito. Ese cuaderno, si tuvieran pruebas, no tendrían que inventar cuaderno. Ese cuaderno fue hecho cuando ya Pamela estaba en la cárcel, Pamela Martínez, y le dijeron, o haces este cuaderno y acusas a Correa y a sus ministros, o te mandamos presa a ti y a toda tu familia que está trabajando en la empresa que hiciste. Y la otra se prestó a cualquier cosa. Entonces es muy fácil verificar eso. Apenas cese la presión política sobre esos jueces, apenas cese la presión mediática, se le va a derrumbar todo, porque esos jueces honestos. Pero en estos momentos, hacer lo correcto se necesita jueces heroicos y eso todavía no tenemos. Entonces, cuando cese la presión política, verán que los jueces honestos que sí hay dirán que esto fue uno de los más grandes fraudes procesales de la historia del país. Bueno, como habíamos mencionado, economista, nos acompaña también la licenciada Rosita Belén Mayorga, candidata asambleísta por la provincia de Tungurahua. Queremos darle la bienvenida a Rosita Belén y bueno, y conversarnos cuáles son todas sus, yo conozco, pero queremos que la ciudadanía conozca y el expresidente, el economista Rafael Correa Delgado también, su preparación académica. Sabemos que fue ex reina de Ambato. O sea, tenemos que decir eso. Fue Boy Scout. Bueno, Rosita Belén, bienvenida a Radio Cira. Qué gusto, Pedro, a todas las personas que nos acompañan acá en Radio Cira, por supuesto, a Olger Caballero también. Estamos haciendo un trabajo extraordinario de mucha esperanza y unidad acá en la provincia de Tungurahua. ¿Cómo no? Saludar de manera esperanzadora al economista Rafael Correa Delgado. Muchísimas gracias por compartir también este espacio
nosotros y con toda la gente que esté escuchando ahora mismo Radio Sira. Un saludo muy afectuoso también a nuestros compañeros de lista. Margarita Pico, le deseamos pronta recuperación. Estamos con ella en su recuperación, a Lenin Barba y a nuestros compañeros candidatos alternos también. Sí, hay algunas coincidencias también, ¿no? En el transcurso de la vida hemos hecho algunas cosas, además de tratar de formarnos, siempre hemos estado apostándole al tema de la educación. Un par de maestrías, la una en tecnología para la gestión y la práctica docente, que la pude realizar acá en la Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y la otra, finalmente, teoría y crítica de la cultura. Siempre es un campo que me ha llamado mucho la atención. Esta maestría la realicé en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Yo viajé con mi hijo, él también pudo estudiar un año de escuela allá, así que fue una grata experiencia también por eso, encontrarnos además con hermanos ecuatorianos que ya hace mucho estaban en España y conocer cómo es también la realidad en ese sentido por allá. Hablaba al inicio de coincidencias porque usted lo ha mencionado bien, Pedro. Yo estuve participando, bueno, siendo parte más bien uno de los grupos Scouts San Juan de Ambato, número 9, acá en Ambato como dirigente voluntaria. Y tenemos una máxima que el economista Correa la conoce bien: una vez Scout, toda la vida Scout. Ahí tenemos una grata coincidencia, como lo había manifestado antes, y siempre en ello, ¿no? En esa formación, en ese trabajo voluntario de aportar al desarrollo de la sociedad, a la sana convivencia, además con la juventud tan importante, y que además recordemos, ¿no? El gobierno de Rafael Correa le apostó muchísimo a los jóvenes, y es lo mismo que estamos haciendo junto a Andrés Arauz y Carlos Rabascal, apostarle a la juventud, porque como ya lo ha dicho también Arauz, ¿no? No trabajamos solamente para ahorita, trabajamos para las futuras generaciones, y eso es importante, y estamos ahí en el camino de la esperanza, porque van a llegar días mejores para nuestro país. ¿Cómo fue su experiencia como reina de Ambato? Bueno, como reina de Ambato ya son, a ver, este febrero, estamos ya cerca, 20 años, ¿no? Ya. 20 años transcurridos de aquel momento. Y como ya lo he dicho antes en otros espacios, yo tenía apenas 17 años, una gran responsabilidad en ese momento. No solamente eso fueron bambalinas nada más, porque hay cosas importantes que hacer, hay que priorizar. En ese momento ya pude conocer lo que significa gestionar recursos, ver las prioridades, qué casos se atienden primero, porque hay muchos pedidos que comienzan a aparecer al día siguiente de la elección, ¿no? Fueron Claro. 50 años de la fiesta de la fruta y de las flores, que además tiene un sentido muy importante, y siempre me amparé en ello, que es esta manera de poder decir, bueno, hemos tenido un terremoto en el 49, acabó con gran parte de la provincia, de la ciudad de Ambato, pero no nos quedamos con ello, nos levantamos. Creo que ese es el espíritu que nos acompaña también a los ambateños, a las ambateñas, y en ese sentido fue muy grato, ¿no? Se conoce gente muy linda, muy interesante, y cuando pasan los años y uno cree que por más que han pasado 15, 20 años, quizás la gente ya no se acuerda mucho. Ahora que estamos en los recorridos, estamos en esta plataforma política, en esta posibilidad de transformación, de trabajo real por nuestra sociedad, hay gente que se acuerda y le dice: usted fue reina, yo me Qué bueno. acuerdo de usted, y que te comentan alguna anécdota. Entonces uno dice, bueno, pudimos calar, y en esta ocasión ya no solamente en un proceso de un año, sino verdadera transformación con política pública y oportunidades para la gente, es lo que buscamos. Otro de nuestros invitados, candidato a asambleísta también por la lista 1, es Rupak Olger Caballero. Usted no es una persona desconocida, usted es una persona a la que la gente de su comunidad y sus alrededores lo conoce. Y una de las inquietudes es justamente, Olger, ¿qué pasó? Usted tenía un museo y de pronto ya no fue más, desapareció el museo. Cuéntenos de manera lo más resumida posible, ¿qué pasó con aquello? De Radio Sira, compañera Rosa Belén, muy buenos días, y a toda la gente de Tungurahua le mando un inmenso saludo. Bueno, con respecto al Museo de Salasaca, formamos un grupo de jóvenes, lo hicimos el proyecto dentro de la comunidad, con el apoyo de la comunidad. Ahora tenemos un nuevo proyecto porque queremos pasar al aire libre. Entonces, estar dentro de un edificio no era visto bien, no era visible.
Entonces, ese proyecto nuevo está en marcha. Y no solamente he estado integrado en el proyecto de museo, también he estado trabajando con la gente, con los agricultores, con los lecheros en toda la provincia de Tungurahua. Más que todo he manejado un proyecto de $500,000 para la certificación de agrocalidad, para la certificación del ARSA en los centros de acopio, en los centros queseros y todas las organizaciones que pertenecen al consorcio de lácteos de Tungurahua. ¿Y qué es lo que gana, perdón, qué es lo que gana la comunidad con esa certificación? Hablamos de que tiene un costo alto, $500,000, pero ¿qué le significa a la gente de allá, de Salasaca, que está involucrada en el quehacer agrario? Muchos de los productores, centros de acopios, no contaban con certificación de agrocalidad. Entonces, el producto no es aceptado en el mercado. Las grandes empresas no los compran, pero con ese certificado ya es aceptado. Igualmente, las queseras no pueden llegar al mercado, no pueden llegar a los centros comerciales, pero con la certificación del ARSA, con la semaforización, ya ellos pueden vender, ellos pueden entrar al mercado. Bueno, economista, retomamos del diálogo con su persona. Como le decía, en este aspecto personal, ¿no? Para luego entrar en otras preguntas. Tenía una pregunta, dice, en estos 4 años de ausencia, usted, ¿qué ha sido lo que más ha extrañado de Ecuador? ¿Qué es lo que más usted ha extrañado, economista, de aquí de nuestro país? Está peligrosa, porque lo políticamente correcto sería decir, no sé, pues, ¿no? Que el barrio, que la gente, pero es la comida. ¿Pero qué plato, economista? ¿Qué plato? Caldito de morcilla negra, tal vez. Pues con pescado fresco. Los cangrejos. ¿El cuy le gusta, economista? Nunca le he preguntado, ¿le gusta el cuy? Sí, a mí me gusta el cuy, pero me cae un poco pesado. Pero nosotros cuando vivíamos en Zumbagua, teníamos hasta criaderos de cuy, eran unos cuyes tucos ahí. El padre Segundo Cabrera, los preparaba riquísimo. Mire, lastimosamente yo no los puedo ver, ustedes sí me ven, no puedo ver a mis compañeras, pero me emocionó mucho escucharlos realmente, ¿no? Qué bueno. Permítanse este comentario. A Rosa Belén, ¿no? Se ve que es una mujer extraordinaria. Y Rosa Belén, con todo cariño, no te puedo ver, pero sé que eres, para ser reina de Ambato, una mujer muy hermosa, pero lo más importante son esos logros académicos y ese espíritu de servicio, porque si eres scout, dirigente scout, es porque tienes espíritu de servicio, ¿no? Buscas dar algo a los demás. Y eso, para mí, es lo más importante. Un fuerte abrazo. El Mashi Holger. Otro abrazo. Mashi, Ayacho Kangi, Atun Saludami. Y Manaya Mashi. Kanka Aji Yamikani. Kan, Ay, Suma Sumami. Atun Saludami, Tucucuina, Wakikuna, Cuisacuna, Salasaca Manta, Ronacuna. Qué gusto también me ha dado escucharte, Holger. Un fuerte abrazo y saluda a todos los compañeros salasacas. Bien, economista, la siguiente pregunta, por favor. Según el plan de gobierno de don Guillermo Lasso, se dice que él buscaría, y hay documentación al respecto, se dice que él buscaría privatizar la administración de la salud pública en el país. ¿Qué significaría eso para el pueblo llano? Oye, una reflexión porque pueden descontextualizar las cosas. Decía que para mí lo más importante de Rosa Belén es sus logros académicos, su vida como scout, y el verdadero scout es una sola vez en la vida, ¿no? Desde que se nace hasta que se muere, no por desmerecer lo de Reina de Ambato, pero Reina de Ambato es fortuito. Ella nació guapa, uno nació feo, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pero los logros académicos y el esfuerzo propio, ese espíritu de servicio, esa decisión voluntaria, entonces es mérito, es mérito. Lo otro es fortuito, ¿no? Se pueden hacer guapo, feo, etc. Bueno, y sí hay que reflexionar, porque hay que ser guapo para ir a una fundación y servir a los demás, ¿no? Cuidado con esos mensajes alguna vez y con todo respeto. En todo caso, ya por hacerte comentario se me escapó la pregunta. ¿Me la puedes hacer de nuevo? A ver, sí, por supuesto. Según el plan de gobierno de don Guillermo Lasso... Salud, perdona. Sí. Sí. Perdona, sí. O sea, no es que son rumores, está escrito, es parte del ofrecimiento. Eufemísticamente llaman concesionar al sector privado la administración, pero es privatizar. Mira, si no hemos aprendido algo tan fundamental de esta pandemia, no aprendimos nada.
Esta pandemia nos ha enseñado que hay cosas que no pueden estar en manos del mercado, que hay cosas que son derechos, no mercancías. Mercancía es lo que puedes comprar si tienes plata. El compadij, la manzana en el mercado, el plato de fritada. Derecho es algo que nadie te lo puede quitar. Dicho sea de paso, la alimentación en términos generales es un derecho también. Debería ser garantizado. Pero es algo que nadie te lo puede quitar. Ese acceso a la salud es un derecho. Si algo nos debió enseñar esta pandemia es que es un derecho y en consecuencia debe estar manejado por el Estado. Ese es el camino que están siguiendo todos los países, incluso desarrollados, porque ha sido un duro golpe al neoliberalismo, a privatizar hasta el alma. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, hace unos meses acaba de decir que la agricultura y la ganadería son tan importantes que no pueden estar en manos del mercado, porque es la vida. La pandemia nos enseñó que si te quedas encerrado con un saco de papa o un saco de billetes, los billetes no se comen, la papa sí, sobrevive el que tuvo el saco de papa. Entonces nos volvió a poner las prioridades en su justo puesto. Y claramente una de esas prioridades es el acceso universal a la salud de una sola calidad, excelente calidad, porque todos tenemos ese derecho por ser seres humanos. Entonces, me parece una barbaridad que pese a la pandemia que hemos sufrido, se trate de privatizar. Pero no solo eso. Como esta gente está vinculada a negocios privados, es lo que ha hecho este gobierno. Ese es el problema cuando de los públicos apodera a los privados, porque no gobiernan para el bien común, la razón de ser de lo público, sino para sus negocios privados. Por ejemplo, el secretario de Ciencia y Tecnología, Agustín Albán, es dueño de universidades privadas. ¿Tú crees que le interesa ciencia, tecnología y educación superior? O sea, es el encargado de apoyar a las universidades públicas. ¿Tú crees que le va a interesar apoyar a las universidades públicas cuando mientras más apoye esas universidades públicas, menos negocio va a tener por su familia que es propietario de universidades privadas? Entonces, es cuando existe ese cruce de poderes privados apoderados del poder público. Gobiernan para su bolsillo. Lo mismo va a pasar si un banquero gobierna por el banquero y cuando privaticen la salud que ya dejará de ser pública. ¿Por qué? No les interesará hacerlo bien. Así es. Porque les interesará dañar lo público, como han hecho estos 4 años, para decir todo hay que hacerlo privado, todo. Entonces potenciar las clínicas privadas, o por último lo harán bien siempre y cuando sea para sus bolsillos, manejando hospitales públicos, pero para sus bolsillos, con lo cual la salud volverá a ser una mercancía. Economista, bueno, ya ahora sí entrando ya en el plano político, económico, financiero. Antes de nada, el Ecuador y, bueno, sus simpatizantes, que son muchos, se pregunta lo siguiente, dice, luego de la traición y deslealtad del actual gobierno, ¿usted está seguro que no habrá una segunda traición? Mira, sobre todo en nuestra militancia, lo entiendo muy bien, y lo entiendo muy bien su pregunta y el sentir de nuestra militancia, pero no solo a nuestra militancia, todo Ecuador. La traición de Moreno ha sido tan grave que nos ha dejado, como dicen los jóvenes, psicoseados, traumatizados, ¿no? Con una psicosis, porque es algo nunca visto. Nosotros hemos sido víctimas del traidor, pero incluso los titiriteros del traidor se dicen, no puede ser que alguien sea tan cínico. Mire lo que pasó el día de ayer. Fue inaugurar el puente, que hasta hace unos años decía que era el puente para el narcotráfico. Así es. Entonces, es un tipo que dice cualquier cosa sin ruborizarse. Nunca se ha visto algo así. En beneficio de Moreno, se lo digo sinceramente, yo creo que el tipo está enfermo, tiene una enfermedad mental. No puede haber tanto cinismo, no puede haber tanta ridiculez, ya cinismo ridículo, porque si dice que un puente va a ningún lado, tarde o temprano se le va a derrumbar la mentira cuando se complete el carretero. Se completa el carretero y ahora dice, sí, antes no iba a ningún lado, pero nosotros hicimos que vaya a Colombia. O sea, ya es el colmo, ya es ridículo. Entonces, pero nos ha dado traumatizado a todos. Superen ese trauma. Esto fue un accidente histórico. Esto es muy improbable que vuelva a ocurrir. Es la peor traición de la historia de Ecuador. Cuando Leonidas Plaza traiciona a Eloy Alfaro, el liberalismo se divide en dos vertientes, alfarista y placista. Acá este tipo botó la basura a la política de Revolución Ciudadana y adoptó el más burdo neoliberalismo. Eso no se ha visto en Ecuador. Eso es imposible en una democracia madura, porque si no cumples con lo que ofreciste, a los 2 meses te vas. Y es tal vez la peor traición de toda América Latina, pero no va a volver a ocurrir. Es demasiado improbable, es un accidente histórico. Por el contrario, si Andrés Arauz fuese un traidor, ya no hubiera traicionado. Si no solo le han ofrecido de todo, sino que ha sido perseguido, pues es víctima también de este gobierno porque no vendió su conciencia. Entonces, a perder el miedo, con mucha fe, a apoyar a Andrés Arauz, que es un chico sano, serio, que ha crecido con nosotros, Carlos Rabascal, que esa traición de Moreno es única en la historia. Economista, la siguiente pregunta va relacionada con la que le hice anteriormente. Mire, se inauguró la aerovía
una cosa muy interesante ahí en Guayaquil, la aerovía Guayaquil-Durán. Pero ¿qué resulta? La ciudad, es decir, la gente, pone el 85% del costo de la inversión. Los privados ponen el 15% de la inversión, van a tener a cargo la administración y se van a llevar todas las ganancias durante los próximos 20 años. ¿Por qué le pregunto esto? Por ahí se dice y se rumora que usted eventualmente en un futuro cercano podría ser candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil. No sé dónde salió esa, en serio, no sé ¿Se rumora? ¿En dónde salió serio? ese rumor, pero no se me ha pasado por la mente en lo más mínimo, pero se lo aseguro, ¿eh? No sé de dónde sale esa No, sus idea. partidarios, economistas, sus partidarios son los que hacen correr esa bolita, no usted. Recién me entero, pero en todo caso, lo que acaba de nombrar la aerovía es lo mismo porque acabamos de discutir de los hospitales. El Estado los construye y ellos lucran de eso, y el sector privado después lucra con la concesión. Lo mismo con las carreteras, ¿no? Que el gasto público, bueno, hagan las carreteras ellos, no, quieren que la hagamos nosotros y se las concesionemos. O sea, quieren, nadie está contra inversión pública, pero yo no me voy a sentar cruzado de brazos esperando hidroeléctricas cuando tenía cortes de luz. Entonces las empezamos a hacer nosotros, ahora que están hechas sí que las administra el sector público. Lo que están haciendo con Petroecuador, ¿por qué cree que boicotearon la refinería del Pacífico? Porque con la refinería del Pacífico se acaba la importación de combustible y exportamos combustible. Como con las hidroeléctricas se acabó la importación de electricidad, porque importábamos de Colombia, se acabó la compra de las barcazas privadas social cristianas y ahora exportamos energía eléctrica. Bueno, con la refinería del Pacífico dejaríamos de importar combustible y exportamos combustible, pero acaban de privatizar por la importación de combustible. ¿Por qué cree que liberaron los precios de los combustibles? Entonces se les daña el negocio y por eso lo están boicoteando. No solo eso, privatizan la comercialización de combustible, pero los reservorios, la tubería, es Petroecuador que se las tiene que dar, seguramente pagando algo, irrisorio, como también la concesión del aeropuerto. Construyó el Estado del aeropuerto de Guayaquil, ¿no? Hasta la tanquería de Petroecuador que está en ese aeropuerto se le da un gratis al concesionario. Siempre ha sido así. Nadie está contra inversión privada, pero si quieren lucrar de algo, que ellos hagan las obras, pero lo hace el Estado, el costo es para toda la comunidad y lucra cierto grupo privado. Sí, el contrato de la aerovía, algo lo conocí y era escandaloso. Todo el costo, todo el riesgo recaía sobre el municipio, es decir, sobre la ciudad de Guayaquil, y prácticamente la empresa iba solo a contar los billetes. Dicho sea de paso, aprovechando este tema, yo tengo mis grandes dudas sobre la aerovía, porque hay varias clases de contaminación. Una es la contaminación visual. No creo que sea el método más amigable para ese ambiente agradable que hemos tener todos, ni siquiera más eficiente como medio de transporte para soluciones de transporte en Guayaquil, ¿no? Pero somos bastante noveleros algunas veces, ¿no? Alguna vez los japoneses nos querían vender un monorriel, y había una presión para hacer el monorriel, y era el proyecto más antitécnico del planeta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Rosita Belén, una pregunta. ¿Cómo está estructurado su plan de trabajo si usted fuera electa como asambleísta por Tungurahua? Bueno, es importante la pregunta porque valga el momento para decirle un mensaje importante a la gente, ¿no? Un plan de trabajo responsable, un plan de trabajo serio, no es únicamente lo que las ideas de manera individual puedan depositarse sobre el mismo, sino una articulación real y una coordinación y una coincidencia sobre el enfoque y el proyecto que queremos como país. Esa idea de soñarnos, de proyectarnos y de trabajar por ello, y que además tiene que estar anclado entre una asamblea responsable, pero también coordinada con ese plan de gobierno que tiene un ejecutivo, porque de lo contrario ya sabemos y nos ha demostrado la historia de este país lo difícil que es luego que se coordine, que se coincida y que se apoyen los procesos, ¿no? La implementación de programas. Eso por un lado, ¿no? Acá hay un trabajo de equipo, acá hay un trabajo coordinado, estamos enfocados en devolverle la dignidad a las familias ecuatorianas y en ese sentido una de las cosas en la que creo que coincidimos todos es la urgente reactivación económica, pero claro, la Asamblea tiene que crear, ¿no? ese ambiente y ese marco normativo que posibilite que eso se haga. Y una de las cosas muy importantes y que acá se traduce, por ejemplo, en cada uno de los 9 cantones de la provincia de Tungurahua,
los sectores productivos, textil, confección, el calzado, la agroindustria, ¿no? El sector del agro, que es importantísimo, los servicios de comida, de alojamiento, la construcción, etcétera, que son como los sectores, el comercio independiente también, ¿no? La actividad independiente económica acá en la provincia de Tungurahua es sumamente importante, pero es hora de que esto esté muy conectado y muy fortalecido, por ejemplo, con la economía popular y solidaria. Y una de las apuestas es la recuperación justo de la producción, la reinserción laboral, el levantamiento de la economía. Y esto está dentro de un gran eje de trabajo que es justo trabajar, ¿no?, en función de la reactivación económica vinculada al trabajo digno, pero sin dejar de lado otro eje importantísimo que es educación junto al arte y la cultura, mujeres seguras y un ambiente sano. No creemos en que el Ecuador tiene que huir únicamente por un camino, sino un camino integral, que justamente estemos ahí las familias ecuatorianas de la diversidad de país que tenemos, ¿no?, intercultural además, y debemos trabajar muy seria y responsablemente por cada uno de estos sectores que hemos señalado en 4 ejes de acción importantes, alrededor de lo cual tienen que o cambiarse, reformarse, construirse una normativa que sí responda a la sociedad, al momento que estamos viviendo los ecuatorianos, dada, por ejemplo, una crisis económica que ya se había dado, profundizada por la pandemia y lamentablemente también por un gobierno completamente irresponsable, que es lo que hemos tenido durante estos 4 años, ¿no? Con la injerencia ahí, lamentablemente, del candidato banquero que ahora ofrece cosas de manera muy irresponsable. Lo nuestro es el camino de la esperanza, de la unidad, de la justicia, de la igualdad de oportunidades, que es lo que necesitamos en el país. La siguiente pregunta es para el candidato Olger Caballero. Recogiendo las palabras de la candidata Rosita Belén, la provincia de Tungurahua es una provincia muy productiva. Se necesita la reactivación. Parte de ello debe ser allanar el camino. Hay una conocida como tramitología. Para sacar un nuevo producto, les informo, para sacar un nuevo producto, y eso lo estoy viviendo en carne propia, se necesita sacar el registro, el registro sanitario. Cuesta alrededor de $1,600. Esos $1,600 yo podría invertirlos en materia prima, en envases, en publicidad. Solo el registro sanitario. Cuesta $1,600 en el caso mío. Y hay que esperar 3 meses y hay que hacer, si hablamos de reactivación, la reactivación la necesitamos ahora, facilitarle, allanarle el camino. De igual manera para la pequeña y mediana industria. Una cantidad, pero un poquito más y le piden hasta el certificado de defunción. Olger, y se están preocupando ustedes también, si estamos hablando de producción, si estamos hablando de reactivación, ¿se están preocupando también de esta problemática? Precisamente estamos preocupados en eso, en este aspecto. Como ustedes saben, Tungurahua es verdadero polo de desarrollo económico del país Efectivamente. y por eso es un referente de emprendimiento, de producción e innovación. Por eso es la tierra conocida como inmensamente agrícola, comercial e industrial. Así es. Y a pesar de contar con una pequeña extensión geográfica, es la provincia que más aporta en la productividad. También en la recaudación de impuestos por persona. Entonces, nosotros hemos preocupado muchísimo en estas tramitologías. De verdad, y yo personalmente también he pasado por esto. Por ejemplo, para sacar un registro sanitario tenemos que hacer muchos trámites. Yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación Apucanya, Grupo de Líderes de Salasac. Entonces, para sacar un certificado de agrocalidad, nosotros tenemos que esperar unos 3 meses. Igual las queseras tienen que esperar unos 3, 4 meses. Eso, en ese tema nosotros hemos preocupado muchísimo. Qué bueno. Así es, compañero. Estamos muy preocupados en ese tema. Economista, la semana anterior
el señor secretario de esta administración, el doctor Juan Sebastián Roldán, publicaba lo siguiente en su Twitter. Dice, somos el gobierno con mayor nivel de ingreso de capital de organismos multilaterales en los últimos años. Ello avala nuestra credibilidad a nivel internacional. ¿Cuál es su opinión acerca de esta declaración, economista Rafael Correa? Mire, no sé si esto se transmite también en Facebook, Sí, En todo, economista, en todo. He visto que no pude contener una sonrisa, porque hay que ser descarado. Qué bien que ha aprendido de Moreno, este señor Roldán. Somos el país que más recibió capital de organismo financiero, le hace más deuda. Eso es el capital que han recibido. Y deuda, ¿bajo qué condiciones? Porque una cosa es endeudarse soberanamente, otra es someterse a las imposiciones del Fondo Monetario, y ese acuerdo que firmaron es una vergüenza. Y no solo eso, ya no solo vergüenza, ya es criminal haber aprovechado esta pandemia para imponernos el acuerdo con el fondo, el más brutal neoliberalismo, porque de ahí viene la liberación de los precios de combustible, de ahí viene la privatización, de ahí viene el intento de privatización del Banco Central, que es gravísimo. ¿Usted sabe cuándo fue la última vez que privatizaron el Banco Central? 1998, y nos quebraron en 1999. Y revisen mi libro, no lo digo ahora. Mi libro lo publiqué en 2009, pero son artículos de principios del siglo, donde decía que uno de los factores fundamentales para la crisis y el mal manejo de la crisis del 99 fue la autonomía del Banco Central. No coordinaba con el gobierno, sí con los banqueros, triplicó la emisión monetaria y destrozó la moneda nacional, y también coordinaba obviamente con el Fondo Monetario. Y deben tener claro que el Fondo Monetario no busca reactivación de la economía del Ecuador, ni sabe dónde está Ecuador. Busca garantizar el pago de la deuda externa, pública y privada, que es lo más grave. Que si fuera pública, bueno, pero hasta la privada, a la fuga de capitales. Es una payasada lo que dice este señor, es que son los que más se han endeudado, sobre todo con el Fondo Monetario, e hipotecando al país. Si me permite un paréntesis, que créame que me siento orgulloso, no los puedo ver lastimosamente, pero de ver las exposiciones de mis compañeros, ¿no? De Rosa Belén, de Olger. Masi Olger, canta Elileo Manta Kangi, Nacho. Salasaka Munda Mikane. Ah, ok, pero bueno, Pelileo, no cerca, ¿no? Porque Pelileo también es muy industrializado con la industria del textil. Pero bueno, tiene toda la razón de que Tungurahua es un polo de desarrollo, y me preocupa mucho lo que estoy escuchando, ¿no? Y lamento si eso viene de mi gobierno. Yo creo que luchamos mucho contra eso. Acuérdense que antes el registro sanitario estaba en el Izquieta Pérez en Guayaquil, que era todólogo, era instituto de, qué sé yo, de enfermedades tropicales, se pasaba haciendo para obtener autofinanciamiento exámenes, pero no como investigación, exámenes rutinarios, y también daba el registro sanitario. Unas máquinas obsoletas, ¿no? Es costoso algunas veces sacar el registro sanitario, pero obviamente haber una tarifa diferenciada para la pequeña industria, mediana industria, microindustria, economía popular y solidaria. Ojalá la economía popular y solidaria puede exportar. Eso escuchaba también hablar a Holger, y ya me voy a referir rapidito a eso. Pero también lo que es imperdonable, lo que sí es imperdonable, ¿no? Puede ser costoso el registro sanitario, pero hay que diferenciar de acuerdo a la empresa que él le está pidiendo. Lo que es imperdonable es la demora. Tienen que ser las cosas ágiles, a tiempo. Me olvidé de comentar que al inicio, Holger, hablaba de la certificación. Eso es muy importante, porque sin certificación por laboratorios reconocidos a nivel mundial no se puede exportar. Por ejemplo, nosotros podemos ser grandes exportadores de carne. En mi gobierno se logró erradicar la fiebre aftosa, pero faltaba todavía ese proceso de certificación para poder exportar carne a nivel mundial. Y tenemos grandes posibilidades. Pero no se ha continuado con esas políticas, ¿no? Entonces, la certificación es sumamente importante, pero también debe ser un proceso barato, o en función de la capacidad de la empresa, si es pequeña, grande, etcétera, y rápido, siempre rápido. Economista, se pondera, se alaba que el país en este momento tenga altas reservas internacionales, varios miles de millones de dólares. Pero acá dentro del país es que se necesita la plata. ¿Qué gana el país teniendo grandes reservas, altas reservas de liquidez en el exterior, y acá no hay para pagarle a los medianos y pequeños proveedores? Usted lo ha dicho, no se necesita ser economista, se necesita sentido común. Economía es sentido común. Ambato, Tungurahua es tierra de empresarios. Van a entender lo que les digo. ¿Quién de ustedes le pide al chulquero $6.500 a 2.9%? Bueno, voy a poner los términos del Fondo Monetario anual. Ya no es chulco, ¿no? $6.500 a 2.9% anual. Pero para mandar a la casa del vecino, para que los guarde debajo del colchón,
$8.300 que le pague 0.75%. ¿Quién de ustedes hace una barbaridad así? Nadie, pues no. Si fuera un gerente, lo votan de la empresa. Si es un padre de familia, qué sé yo, lo votan a patadas de la familia por tonto. Bueno, eso es lo que está haciendo el país. Por un lado nos endeudamos con el Fondo Monetario de $6.500 millones, que es lo que decía Roldán, los capitales, eufemísticamente llamando así a la deuda. Pagamos 2.9% de interés, que no es un interés alto, pero ese es el engaño. El verdadero costo de esos préstamos son las privatizaciones, la reducción del gasto público, votar médicos, votar maestros. En tremenda crisis sanitaria han votado médicos. Eso es imposición del fondo. Entonces, pero el interés nominal no es alto, 2.9%. Nos hemos endeudado con el Fondo Monetario, 6.500 millones al 2.9%, para tener depositados en Suiza, en el Banco de Basilea, el Banco BIS, 8.300 millones al 0.75%. No solo eso, cuando sea autónomo el Banco Central, es el Ministerio de Finanzas el que paga los 2.9% al Fondo Monetario, nos cuesta a todos los ecuatorianos, y el que recibe ese 0.75% bajísimo va a ser solo el Banco Central, como era antes de mi gobierno, que no va a saber qué hacer con tanta plata, porque 0.75, 8.300 millones, de todo modo es algo importante, ¿no? Y se daban becas, se cambiaban cada año de computadoras, despilfarraban esa plata. A eso es que quieren volver. Pero en todo caso, nadie sensato hace una torpeza así. Eso es lo que están haciendo esta gente. Y para que sea irreversible es que quieren privatizar el Banco Central. Para endeudarnos por un lado y sacar la plata por otro lado. ¿Para qué sacan la plata? Porque no les interesa por la economía nacional, no les interesa por la industria ambateña, tungurahuense. Les interesa garantizar el pago de la deuda externa, pública, y hasta ahí sería medio razonable, pero también los privados. En general, lo que quieren es garantizar el pago de las obligaciones externas, públicas y privadas, que haya dólares hasta para importar Nutella, o si quiere Lazo, sus compadres, sacar plata del país fuera de capitales, también que haya dólares. Esto es una barbaridad. Eso es lo que ocurrió en Argentina, revisen. Por un lado recibieron 60.000 millones y por otro lado salieron 70.000 millones. Argentina se quedó endeudada, con la economía quebrada y la plata afuera. Lo mismo exactamente está haciendo Ecuador. Esa plata tiene que venir, no en su totalidad. Siempre se necesitan reservas de liquidez, pero no 8.300 millones. Tiene que venir para reactivar la economía ecuatoriana. Rosita Belén, el tema siempre un tanto controversial, el tema de ley de comunicación. ¿Ha pensado usted qué hacer con el tema de la ley de comunicación? Mire, Pedro, y a todas las personas que nos están escuchando, justo vinculando un poco, ¿no?, lo que se estaba discutiendo hace segundos con este tema de la ley de comunicación, que a mí me parece que es importante y que los cambios, que más que cambios fueron anulaciones de cosas básicas que tenía la ley, en este momento nos están haciendo muchísima falta. Porque a veces desde el discurso mediático, yo también soy periodista, soy graduada en comunicación social, he ejercido el periodismo tanto en medios tradicionales como en medios digitales ahora, que permiten, yo creo, sí, un poco más de independencia. No quiero decir que todos los medios actúen y que todos los colegas periodistas actúen exactamente igual, pero sí ha habido también una gran irresponsabilidad, lamentablemente, con la sociedad, no con una tendencia política, no con un movimiento, no con un líder político, sino con la sociedad, que lamentablemente se le habla con la mentira y se repite tantas veces que la gente lo termina creyendo. Hace un momento, sí, en otro medio de comunicación se llegó a decir que nuestro candidato Andrés Arauz, y lo afirmaban, había dicho que es necesario desdolarizar al país. Lo siguen repitiendo a través de un video editado que irresponsablemente está en las redes sociales y que lo están utilizando en época de campaña para bajar su perfil, para desprestigiar, que es algo a lo que lamentablemente algunos medios se han dedicado durante 4 años, desprestigiar a aquel sector que quizás a las grandes corporaciones de comunicación no les interesa entender que no solamente es un derecho humano la comunicación, sino también un servicio público. Claro, las reflexiones para hacer los cambios en la ley de comunicación se tornaron o giraron alrededor de esto, de que si es un derecho humano no puede ser entonces un servicio público porque no es el Estado el que debe controlar o proveer ese servicio. Pero me parece que ahí también hace falta una reflexión mayor. Sí es un derecho humano, pero por lo tanto tiene que estar garantizado. Y para que esté garantizado ya nos han dado muestras de gran parte de estos medios de comunicación privados que lamentablemente no garantizan que se ejerza con transparencia, con honestidad, con absoluta responsabilidad con la gente, ¿no? Entonces, esto por un lado, nada más por poner un ejemplo. Todavía se sigue diciendo, digamos, esta gran mentira
a través de los medios de comunicación acerca de querer desdolarizar el país por parte de nuestro binomio con Andrés Arauz y Carlos Rabascal, cuando es mentira, porque lo que sí estamos tratando de hacer, sí, desde el entendimiento y el conocimiento de la economía por parte de nuestros candidatos, es que los dólares se queden dentro del país, fortaleciendo la economía nuestra. Y eso significa el incentivo, pues, y el apoyo para todos los sectores de la producción, lo que también va a generar empleo. Y si comenzamos a consumir aquello que no hemos podido durante el tiempo de la pandemia, porque lamentablemente hemos tenido que priorizar entre la vida, entre si mi hijo sigue estudiando, entre si adquiere un teléfono celular para que el otro guagua también pueda conectarse a clases, entre que si pago atención de algún familiar o de algún amigo, de algún vecino que lamentablemente tuvo que ser internado en la época de la pandemia. Entonces, por supuesto que no hay consumo de aquellas cosas que incluso son necesarias. Eso es lo que hay que mejorar. Pero para eso necesitamos, como ya hemos escuchado de grandes conocedores, analistas y estadistas, como es el economista Rafael Correa Delgado, fortalecer la economía interna de nuestro país y todos vamos a estar bien. Eso significa fortalecer la dolarización. Y claro, vinculo esto al tema de comunicación. Claro. Porque ahí nos damos cuenta, ciudadanos y ciudadanas, lo importante que es que la comunicación no esté a la deriva, que sí existan regulaciones, que sí exista una normativa. Claro, con el respeto absoluto a la posibilidad de ejercer nuestro trabajo, que es el periodismo, y que ojalá sea un periodismo de mayor investigación, pero también ustedes van a conocer lo complicado que es. Yo trabajé en un medio en dos medios de comunicación escritos de esta ciudad y lamentablemente no se enfocan. Y lo voy a decir con absoluta honestidad. Yo sé que a veces se pueden topar ciertas sensibilidades, pero hay que decirlo. Alguien tiene que hacerlo. No siempre los medios de comunicación se están enfocando en la calidad y la profundidad de la nota periodística, sino en el número de notas que el periodista tiene que cumplir durante su jornada de trabajo. ¿Qué implica eso? Rapidez, rapidez. ¿Qué implica eso? Que a veces se cometan errores porque no se tiene el tiempo de profundizar en la información. Pero si es que sí establecemos verdaderas responsabilidades en una ley que lamentablemente fue cambiada porque, insistimos, ¿no? Estamos dentro de un gobierno que ha favorecido solamente a ciertos sectores y no a la sociedad en su conjunto. Desaparecieron el tema de responsabilidades por parte de los periodistas, de los medios de comunicación, del linchamiento mediático. Es una de las figuras que desapareció y estoy segura ahora que incluso a aquellos que han estado en contra de la ley en algún momento les hizo falta la protección de esa misma ley, porque claro, muchas cosas se comienzan a decir en los medios de manera libre, sin investigar lo suficiente, y comienza pues a crearse un imaginario social a veces equivocado de algunas cosas que ahora se dicen como las grandes verdades. Insisto, sí necesitamos regulaciones, pensar muy bien en el trabajo periodístico que realiza ese profesional de la comunicación, incentivar su trabajo, apoyarlo, pero nunca, jamás en detrimento de la verdad y de la responsabilidad con que necesitamos comunicar a la ciudadanía. Okay. Olger Caballero, tengo una inquietud. A mí me encanta cuando se habla de derechos, derecho a esto, derecho al otro, pero yo sé que en las comunidades indígenas, a nivel nacional, pero vamos a centrarnos en las comunidades indígenas de Tungurahua. No hay, se habla del derecho al agua, pero no tienen agua potable. Se habla del derecho a los servicios básicos, pero no tienen alcantarillado. Se habla de acceso a esto, de acceso al otro, pero no tienen líneas telefónicas, ni hablar de acceso a Internet. ¿Cómo cambiamos eso? Derechos sí, pero si los derechos son para mí, para los que están del caminito para allá, ahí nadie habla de los derechos. ¿Cómo cambiamos? Olger, ¿cómo cambiamos esto? Bueno, precisamente por ello estamos aquí, porque queremos cambiar este modelo de este sistema capitalista es lo que tiene así. Yo más que todo quiero que vuelva el proyecto político anterior de la Revolución Ciudadana, porque eso es lo que atendía las necesidades de la gente del campo, de la gente de los sectores indígenas. Por ejemplo, ahora hemos empezado los niños en las escuelas, en los colegios, sin internet. Entonces, nosotros deberíamos regular de que
las empresas como Movistar, como Claro, tienen que aportar, tienen que financiar el Internet para la educación. Entonces yo he visto que el buen vivir, para alcanzar el buen vivir, se necesita tener todos esos derechos. Caso contrario, no supuesto. estaríamos, no podemos hablar del buen vivir. Tenemos que tener todo el derecho, así como tienen las otras personas. Entonces, ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer para la gente, para la población. Gracias. Economista Rafael Correa Delgado, bueno, estamos ya terminando la entrevista, pero no queríamos dejar pasar por alto el tema de la seguridad, que es importantísimo. Los índices delictuales últimos están desbordados prácticamente, asesinatos, robos, secuestro, asaltos, e inclusive un tema que es un detonante también de la inseguridad es este tema de los suicidios. Eso en cuanto a seguridad, y le voy de una vez a preguntar el otro tema que está relacionado, el tema de los 800 millones del ISS, porque ayer César Montúfar hizo una declaración y que probablemente involucraría a un candidato presidencial y su banco. ¿Qué opinión tiene acerca de estos dos temas, economista Correa? Qué lástima que se acabe la entrevista porque la he disfrutado mucho. Ya aprendí Claro, pudimos estar unas 2 horas, pero Sí, ya, una pena, ya una no pena. es penoso, pero de mis contertulios. Y permítame expresarles nuevamente mi sano orgullo de tener estos candidatos, ¿no? Te felicito, Rosa Belén, te felicito, Machi Holger. Muy sólidas sus presentaciones, se ven que conocen la realidad y se ven que son gente sincera, comprometida, inteligente, con respuestas claras frente a la situación que vivimos. Un inmenso abrazo. Permítame primero comentar un poquito lo que dijeron, es que es tan interesante. Rosa Belén habló de que tratan de imponer nuevamente la mentira de que vamos a desdolarizar. Y digo vamos, porque eso lo hicieron conmigo en el 2006, en el 2009, 2013, lo hicieron con Moreno en el 2017 y siempre perdieron. Así que son buenas noticias, Rosa Belén. Significa que están desesperados y Así siempre es. les ha fracasado esa estrategia. Como les digo, los que ganan con una desdolarización son los que tienen la plata afuera. Porque si se dolariza la economía, vuelve una moneda nacional, traen sus dólares, compran esa moneda nacional devaluada y se vuelven más millonarios todavía. Entonces son ellos los que tienen la plata afuera, no nosotros. Entonces son ellos los que quisieran ver colapsar la dolarización, no nosotros. Pero también habló de la prensa, la comunicación, cómo se ha retrocedido ahí. Y tiene una habilidad cierta prensa para identificar sus intereses como grandes corporaciones con la sagrada libertad de prensa. Por favor, eso es como que no puedan criticar al presidente porque están criticando a la democracia. O sea, debemos superar esas cosas. Todos estamos con la libertad de prensa, todos estamos con la libertad de expresión. Derecho humano a la libertad de expresión. Pero también es un derecho el recibir información, el recibir la verdad. Y no solo un derecho, es pilar de la sociedad, pilar de la democracia, pilar del desarrollo. Porque ¿cómo tomamos correctas decisiones si no tenemos adecuada información, si no tenemos la verdad? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué Estados Unidos se desarrolla y nosotros no? Si empezamos casi al mismo tiempo como república independiente. Ambos habíamos sido colonias, los países latinoamericanos, colonias españolas, ellos colonias inglesas. Las respuestas son complejas, pero sin lugar a dudas, dos pilares. Estado de Derecho, rule of law, que es lo que están destrozando ahorita con el responsable Trump, y la verdad, el amor por la verdad de los anglosajones. En América Latina nunca se ha respetado la verdad, el que miente es más sabido. Y los guardianes de la verdad son los periodistas, muchas veces son los primeros en robarnos esa verdad. Y si ellos nos roban la verdad, también miente el político, miente el empresario, mienten todo. Y es un caos, como hemos visto. No hay desarrollo siquiera, cómo se toman las correctas decisiones de acción colectiva sin la verdad, sin adecuada información. Para los que van a decir que yo odio a los periodistas, les tengo que comentar que mi segunda hija es periodista y me siento muy orgulloso de ella. Por el contrario, necesitamos buenos periodistas, buen periodismo para tener verdadera democracia que se fundamente en la verdad, en la información y tener desarrollo. Como necesitamos buenos políticos y buena política. Lo que nos tiene su desarrollo también son esos malos políticos y esa mala política. Sobre seguridad, mira, los retrocesos son brutales. Por supuesto, incidió en eso la crisis, pero ya antes de la crisis, pandemia, teníamos grandes niveles de inseguridad. ¿Sabes por qué? Prohibido olvidar. Desbarataron el Ministerio Coordinador de Seguridad. Dijeron que era burocracia ociosa. Ese Ministerio Coordinador de Seguridad coordinaba todos los sectores vinculados con la seguridad ciudadana. Fuerzas Armadas, Policía, Secretaría de Inteligencia, ECO 911. En frontera coordinaba
con las fuerzas colombianas, las Conbifron, las Comisiones Binacionales de Frontera. Todo destrozaron. Luego teníamos un Ministerio de Justicia que se encargaba de culto, de las cárceles, era un verdadero sistema de rehabilitación. Mira cómo están las cárceles actualmente. Teníamos la Secretaría de Gestión de la Política para que se encargue la política. Y lo que antes era el Ministerio de Gobierno que se encargaba de todo eso, de las cárceles, los municipios, de la política, lo dejamos solo como Ministerio de la Policía, de Seguridad Ciudadana, y los resultados fueron extraordinarios. De acuerdo a la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Ecuador era el segundo país más seguro de la región, solo por detrás de Chile. Hoy todo es retroceso, porque eliminaron Ministerio de Justicia, eliminaron Secretaría de Gestión de la Política, volvieron a ser el Ministerio de Interior todólogo, encargado de la política de culto de los municipios. ¿Sabes para qué? Para darle poder a María Paula Romo. Y por hacer politiquería, por repartir hospitales, destrozaron nuestra vida, destrozaron la seguridad. Revisen lo que les estoy diciendo. Eso es información, eso es decir la verdad. Digamos la verdad como es. Destrozaron toda la institucionalidad de seguridad y hoy lloramos lágrimas de sangre al ver que nuestros hijos no pueden nuevamente salir con relativa seguridad a las calles, al ver los asesinatos, al ver tanta violencia, al ver tanto asalto, tanto robo, etc. Hay que reconstruir esa institucionalidad de seguridad, empezando porque el Ministerio de Interior vuelve a ser un ministerio de la policía, manejado por civiles, no por oficiales en servicio pasivo, ¿no? Y dedicado exclusivamente a la seguridad ciudadana, no al reparto de hospital y a la politiquería más corrupta y más vulgar. Sobre los suicidios, rompe el alma eso. Cuando yo llegué al país, en 2007 teníamos un fenómeno similar, ¿sabes? ¿No? Por ejemplo, en Ecuador no existía suicidio infantil. Ese fenómeno social apareció con la crisis del 99. Niños que se nos suicidaban de 12, 13 añitos, porque sus dos padres estaban en España, en Italia, estaban criados por sus tíos, por sus hermanos. Logramos parar esa tragedia, ese fenómeno social. Ha vuelto el suicidio, ha aumentado el suicidio en forma general y obviamente son las condiciones económicas. Tenemos que parar esto lo más rápidamente posible, compañeros. No podemos destrozarnos así como sociedad. Pero esto es un problema un poco diferente de la seguridad. Es consecuencia de la crisis económica, en gran parte provocada por este régimen. No tenía por qué ser así. Claro, íbamos a tener problemas como todo el mundo, pero no teníamos que tener la tragedia que estamos enfrentando. La más grave crisis de la historia. Vamos a crecer 11%, el doble de lo que crecimos en el 99 y mucho más de lo que va a crecer en promedio América Latina. Y eso es por sacar la plata del país, van a concentrar la plata en Suiza, así la economía se caiga en pedazos, es por que no somos de los países que menos recursos dedicó a reactivar la economía, eso es por la indolencia de este gobierno, deliberada, no solo por la ineptitud, deliberada para decir que lo público no sirve y que hay que privatizar hasta el alma. Sobre lo del IFA, mira, 800 millones, hay que revisar bien, o sea que hay mucho escándalo, vimos el escándalo y nadie presenta sustento, es muy difícil que hay una estafa de 800 millones. Pero hasta donde sé, hubo dos empresas que por la crisis no pudieron responder su obligación y son 30, 50 millones, y no necesariamente hay mala fe. Si hay mala fe, obviamente hay que sancionar con cárcel, pero si no hay mala fe, son cosas fortuitas, son inversiones, se puede perder. Ustedes revisen bien, no conozco lo del IFA por si acaso. Pero, o sea, tenemos que ser más cuidadosos en estas cosas. Y que Montúfar, mira, que le está involucrando a Guillermo Lasso, podría aprovechar para decir, este ladrón, Guillermo Lasso. Yo a Montúfar no le creo ni el Padre Nuestro, pero un mediocre que trate de sobresalir echando lodo sobre el resto. Y no sé qué tenga que ver Guillermo Lasso en esto del IFA. Y además, que no estoy convencido, estoy seguro que no son 800 millones los perdidos, y no estoy convencido que haya habido dolo en estas cosas, sino malas inversiones por efecto de una crisis terrible que nadie le esperaba, ¿no? Economista, vamos a poder alargarnos unos minutitos más, le cuento, por cortesía de mi mayor Max Marín, que es quien ya debía tomar la posta en su programa, pero nos ha manifestado pues que generosamente nos concede unos minutitos más. Eso me va a permitir hacerle otra preguntita, economista. Con todo gusto, a la orden. Dice, a ver, se ha posicionado prácticamente en una gran parte del imaginario popular. A ver, durante el gobierno de Correa se hizo mucha obra, pero también hubo mucha corrupción. ¿Qué le diría usted a esa gente? Nuevamente la manipulación de la prensa. Echa lodo con ventilador y nunca muestra cifras. Y le agradezco muchísimo esta pregunta, porque para mí es fundamental. Hay algunos que dicen, no, votemos por Revolución Ciudadana, robaron pero hacen obras. No, compañero. Lo más importante para el desarrollo no es esa obra, no es esa carretera, es bien moral, la honestidad. Los honestos somos nosotros, los corruptos siempre han sido ellos. Pero en 10 años es imposible que no tenga un caso de corrupción.
y lo generalizaron, ¿no? Y dijeron que todo era corrupto y hablaron de sobreprecios. No hay un juicio de sobreprecio. Los engañaron. Los reajustes de contratos, si una carretera se la presupuestaba en 100 y al final costaba 120 porque hubo que mover más tierra, dijeron sobreprecio. Eso no es sobreprecio. Pregunten dónde están los juicios. Entonces, esto es una gran mentira aprovechándose de inevitables casos de corrupción que en 10 años es imposible no tener. Hasta el Papa Francisco dijo que encontró corrupción en el Vaticano. ¿Ustedes creen que en Europa no hay casos de corrupción? Pero por eso no voy a decir que Merkel es corrupta, pues, por favor. Entonces, esa es pura manipulación de esta prensa. Ahora sí hay esa corrupción generalizada. Hubo, o había antes de mi gobierno, tramitaron el registro civil, venta de cupos en los colegios, sobreprecio de mascarillas en los hospitales, compra de cupos en los hospitales. Ahora sí hay reparto de hospitales para comprar el voto de asambleístas corruptos. ¿Cuándo vieron esto en nuestro gobierno? Ahora sí hay una corrupción, no solo tolerada, inducida desde el gobierno para comprar favores políticos, repartos de frecuencias a ciertos periodistas, compra de conciencia y, por supuesto, ya dejaron de luchar contra los paraísos fiscales. Gente que se ha enriquecido de este gobierno sacando su plata fuera del país. Pero hablemos con cifras, por favor, porque nunca utilizamos cifras. Estas son las cifras de Transparencia Internacional. Mira cómo estaba el país cuando yo llegué al gobierno. Esto era año 2007, estábamos en el puesto 150 de corrupción, 150. Con mi gobierno no pudimos erradicar la corrupción, obviamente, pero bajamos 30 puestos, hasta el puesto 120. Eso que nos subió al final con el escándalo Odebrecht, porque esto se basa en encuesta de percepción, ¿no? Pero habíamos logrado bajar casi 50 puestos en el índice de corrupción. Pero lo que hicimos es reducir la corrupción. Pero como quedó algo de corrupción, cierta prensa deshonesta, yo sí, generalizaron, ¿no? O sea, hay un cura, se lucha contra la pedofilia, pero se infiltró un cura pedófilo, todos los curas son pedófilos. Eso es corrupción también. Esa generalización es parte de la corrupción. Pero acá cifras más duras. Esto es el correísta Banco Mundial. Estas sí son cosas ya, no percepciones, cosas reales. Se le pregunta a los empresarios quiénes han tenido que dar una coima en el sector público, pagaron porcentaje de empresas que pagaron al menos una coima. Esto está en la base de datos del Banco Mundial. 2006, 15.4% de las empresas, con la poca inversión que había, habían tenido que dar coima para tener obrita o para que les paguen a tiempo los suministros, etc. Con nuestro gobierno, 2010, 1.7%. ¿Sí ven cuánto se redujo? 15.4%, 1.7%, con mucha más inversión pública. Y luego ya con Moreno empieza a subir nuevamente. Los corruptos siempre fueron ellos, no se dejen engañar. Nos quisieron hacer creer que la corrupción, no existía corrupción en el país y que la corrupción empezó con nosotros. Ya se olvidaron que en el 2007 tuve que declarar en emergencia a Petrocor por la corrupción, no por los oleoductos, no, por la corrupción. Y tuve que meter a la Marina de Guerra. Y el escándalo de la refinería, por ejemplo, fueron esas mafias que lamentablemente sobrevivieron algunas y sacaron su garra en un momento dado. Pero acuérdense que Petrocor se iba en peso, se la llevaba en peso la corrupción. CNT, las aduanas. ¿Te acuerdas lo que era Pacifitel? Ya no se dejen engañar. O sea, es manipulación. Que es como Messi, el mejor jugador de la historia, que le saque los goles que se comió y no los goles que marcó. Ya basta. ¿Cuánta corrupción eliminamos? Jamás se acabó la corrupción institucionalizada, generalizada, pero los casos de corrupción que quedaron en 10 años de gobierno, los generalizaron. Mientras que este gobierno, con su cuenta secreta en Panamá del propio presidente, 100-4-10, 713, 100-4-10, 71378, Balboa Ban Panamá, nombre de Investment, no le han abierto esa cuenta. Mientras no se investiga el reparto de hospitales porque se va a media asamblea y se cae el propio gobierno, y eso beneficia a Correa, mientras que no se investiga el financiamiento con fondos de las empresas públicas de la consulta mañosa del 7 veces sí, mientras no se investigan los carnets discapacitados para evadir impuestos, mientras no se investiga las offshore, ya se permite nuevamente a los funcionarios públicos ilegalmente tener cuentas offshore, empezando por Lazo y por tanto otros. Lazo todavía no es funcionario público, pero es candidato, ¿no? Entonces, no se hace nada de eso. Entonces se protege este gobierno que sí es el verdadero corrupto. A nosotros nos han revisado por todos lados y jamás van a encontrar nada, porque los corruptos siempre fueron ellos. A no dejarse engañar y hablar con cifras, compañeros. En ese mismo aspecto, economista Correa, y ahora sí ya terminando esta entrevista que ha sido realmente enriquecedora aquí con los asambleístas y con usted. Y antes que se despida, hay un tema que es bueno y que usted lo diga,
el tema este de que hay muchas personas que dicen, bueno, si gana el proyecto de la lista 1 de la Unión por la Esperanza, nos vamos directo a Venezuela y de ahí, bueno, nos vamos de aquí del Ecuador. ¿Usted qué les dice a esas personas? Hay muchos, digamos, empresarios, yo he estado en algunas conversaciones. ¿Qué les dice? ¿Cuál es el mensaje suyo a esa gente que está por lo menos escéptica en ese aspecto? Para que funcione la democracia y con ello alcanzar el desarrollo, porque la democracia es el sistema político por el medio del cual tomamos las decisiones colectivas. Y para alcanzar el desarrollo hay que tomar las adecuadas decisiones colectivas. Entonces, para que funcione la democracia hay que tener información, como habíamos hablado hace un momento. Si nos manipulan en vez de informarnos, si no nos dicen la verdad, tomamos decisiones equivocadas. Pero también formación, precisamente para detectar las mentiras, ¿no? Correa se robó 70.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares. ¿Dónde están? O sea, sí, se repite cualquier tontería. El puente hacia ningún lado. O sea, en el siglo XXI se puede ocultar una carretera de primer orden para que pase la guerrilla, el narcotráfico. ¿No? Entonces, se debe tener formación para discernir las mentiras de la verdad, pero también incluso con la verdad para tener pensamiento crítico, ¿no? Poder procesar adecuadamente esa información, incluso si es correcta. Entonces, cuando nos dicen que se va a transformar en Venezuela, Ecuador, ¿por qué? ¿Me puedes decir por qué? Entonces nos va a bloquear Estados Unidos, porque Venezuela está así, no por el socialismo del siglo XXI, no por el chavismo, no se engañe, por el bloqueo criminal. Venezuela no puede vender ni su petróleo, no puede vender una gota de petróleo. ¿Sabe cuánto era el ingreso petrolero de Venezuela? 50.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto va a ser este año? 500 millones, la centésima parte. ¿Te imaginas si nos redujeran a nosotros la centésima parte de nuestro ingreso petrolero? Eso sería 4.000, 5.000 millones, 4.000 millones, pon. Tener solo 40 millones de ingresos petroleros. ¿Sabes dónde acabaría el país? Y dirían, fracasó el neoliberalismo. Entonces no se debe engañar. O sea, ¿por qué nos vamos a convertir en Venezuela? ¿Acaso Venezuela está bloqueada? A no ser que ellos sepan que lo van a bloquear, los gringos. ¿Acaso el 2007, 2017 no fue la época de mayor prosperidad que recuerdo? ¿Acaso estos empresarios que me están escuchando, con nosotros no les fue mucho mejor? ¿Acaso para todas las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, ambateñas, ambateños, tumuragüenses, no estaban mucho mejor antes? Es tan fácil como esto. ¿Cuándo tu vida era mejor? ¿Cuándo tu familia vivía mejor? Ahora, en esta tragedia, durante los 10 años de nuestro gobierno. ¿Verdad que durante los 10 años de nuestro gobierno ya no te dejes engañar? Son ellos los que nos van a destruir. Son ellos los que provocaron la crisis del 99. Son ellos los que van a provocar otras crisis con sus políticas llenas de codicia solo para su bolsillo. Con nosotros volverá la prosperidad, el futuro, la dignidad para todas y todos. Muchísimas gracias, economista Rafael Correa. Como le decimos siempre a todos nuestros invitados, esta programación, esta radio es su casa, venga cuando quiera. Sus palabras finales ya para despedir esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Perdón. Vamos con el Mashi primero. Sí. Usted primero, economista. La emoción. La pregunta, por favor. Perdone la interrupción, creí que era a mí la pregunta. Siga. No, economista, le quería dar un espacio para sus palabras finales. Estamos ya terminando el programa y quedamos muy agradecidos de su presencia. No, el agradecido soy yo. He disfrutado mucho esta entrevista y mis contertulios. Mire, yo soy un optimista enfermizo. Ojalá que eso sí sea contagioso. Sé los momentos duros, tristes, extraños, la indignación, la rabia, la desmoralización, ¿eh? Pero no se me dejen demoralizar, es la manera de dominarnos. Ya nada sirve, todos son corruptos, todos son traidores. No. Si hay gente que sirve, si hay gente que está por ti, si hay gente honesta, si hay gente que ya demostramos cómo podemos transformar el país. Que no te roben hasta la esperanza. Hay que mantener el optimismo pese a los duros momentos. Hay luz al final del túnel. Yo creo que estamos en el final de esta pesadilla. No pudieron impedirnos participar y con eso están liquidados. Los vamos a derrotar el próximo 7 de febrero con tu ayuda y recuperaremos juntos el futuro. La próxima elección, queridas compañeras, compañeros, no es izquierda, derecha, no es correísmo, anticorreísmo. Los anticorreístas reflexionen. ¿Cuánto daño ellos mismos le ha hecho el odio? Pues que viven mejor ahora que antes. La próxima elección es amarillo, azul y rojo. La situación es demasiado grave. Estamos ante la peor crisis de la historia. Nos volvemos a equivocar y colapsa el Estado. Entramos en estado fallido y probablemente nunca saldremos de esa condición. Pero por el contrario, tomamos la correcta decisión y volvemos a la senda del desarrollo, esa política que tanta prosperidad nos dieron de 2007 a 2017. El que tenga alguna duda, tan fácil como esto. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Ahora o durante nuestro gobierno? Si durante nuestro gobierno les pedimos votar el próximo 7 de febrero, todito lista 1.
binomio presidencial, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos y asambleístas provinciales. Acaban de ver una muestra de la calidad de candidatos que tiene Tungurahua. Buen reflejo de la calidad de gente que tiene Tungurahua. Un inmenso abrazo. A no perder la fe. Vamos a salir adelante y que todos tengan un lindo 2021. Gracias, economista. Rosita Belén, ahora sí. gracias a usted también. Lo mismo, Rupa. Muy bien, muchísimas gracias. Más bien, esta cordial invitación ha sido, sí, coincido, un momento muy ameno, muy bonito para poder compartir. Siempre, además, es muy clarito, ¿no? Mashi Correa creo que nos deja con las cosas muy claritas y siempre será bueno que podamos escuchar y que muchas dudas se queden ya esclarecidas porque tenemos una decisión importante este 7 de febrero. Tungurahuenses, zambateños, zambateñas, ya lo hicimos una vez. El terremoto del 49 fue devastador para muchísimas familias ambateñas y tungurahuenses también. Nos levantamos en esa ocasión con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha unidad. En esta ocasión va a pasar lo mismo. Estamos haciendo frente a la crisis y nos estamos levantando y lo vamos a hacer todavía más de esta crisis, de esta pandemia, de decisiones irresponsables por parte del gobierno actual de Moreno y Lasso. Y lo importante es que la luz está ya muy cerquita. Lo vamos a hacer junto a Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Por supuesto, también con ese liderazgo fehaciente que tenemos por parte del economista Rafael Correa Delgado, que insisto, ¿no? Nos da las cosas muy claritas, la razón no pide fuerza, pero sobre todo este es un llamado a tener muchísima esperanza, no dejarla, no abandonarla, muchísima unidad. Este 7 de febrero, la decisión y el bienestar de nuestro país está en nuestras manos. Todo, todito uno. Estamos primeros en la papeleta, primeros en el corazón de la gente, primeros en las encuestas y eso es algo que tenemos que defender. Además, es una invitación a la unidad. Las propuestas de trabajo y ese gran proyecto de país no se hace solo, sino en colectivo, ¿no? Con los grandes acuerdos que podemos hacer y tener entre todos y todas. Acá estamos los candidatos de esa Asamblea de la Esperanza, comprometida con la gente. Lo hemos hecho en otros espacios, ahora lo estamos haciendo también desde esta gran actividad política que tiene un solo sentido y que es aportar al desarrollo de nuestras familias, de nuestra patria, de nuestro queridísimo Tungurahua, del Ecuador entero. Así que este 7 de febrero, todo, todito uno, junto a Arauz y Rabascal, el binomio de la esperanza. Soy Rosa Belén Mayorga, candidata a la Asamblea por Tungurahua, y yo sé que estamos próximos a levantarnos, a salir airosos de todo lo que nos ha ocurrido durante estos años, porque tenemos una propuesta esperanzadora, seria y comprometida con la gente de todo el Ecuador. Olger Rupa. Shinalladi tukki mashnalla kaybi tiakunan y shinalladi tukki Tungurahua runakuna mishukunada ñuka yupaychani nini kaymu ñukada ñukuchiparlushkada wishkamunda y shinaydi kay 7 de febrero da ñukuchida rikusha gabangichi runaguna y mishuguna y yupaychani. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Rosita, gracias, Rupa. Y economista Rafael Correa, muchísimas gracias por haber atendido esta entrevista. Siempre listo, Rosa Belén. Siempre listo, Mashi, que se repita. Gracias. Como los Boy Scouts, ¿no? Así es, como los Scouts. Buenos días. Saludos. Un saludo también.